¿Cuál es el sonido más fuerte de la historia? Si crees que es la explosión de una bomba gigantesca, estás equivocado. La escala de decibelios va desde el 0 hasta una cifra que verás al final del vídeo. Y no pienses que 0 decibelios significa silencio absoluto, ya que en realidad representa el sonido más débil que puede detectar un oído humano. Así que con 10 decibelios tendríamos un sonido extremadamente tenue, apenas perceptible, como el de unas hojas de árbol moviéndose a lo lejos. Unos 20 decibelios es el sonido de fondo en un estudio de televisión, un espacio especialmente aislado para evitar que los micrófonos capten ruidos externos. Y aquí hay que hacer una parada, porque la escala de decibelios no funciona como tú crees. No es lineal, sino logarítmica. Es decir, esos 20 decibelios no son el doble de intensos que 10 decibelios, sino 10 veces más. Cada aumento de 10 decibelios multiplica por 10 la intensidad sonora. Así que 10 veces más intenso que ese estudio de televisión, con 30 decibelios ya estaríamos ante un susurro muy suave, de esos que se dicen pegado a la oreja. Con 40 decibelios entramos en el sonido ambiente de una biblioteca silenciosa. Un ambiente tan tranquilo que hasta el ruido de pasar una página destaca. No es casualidad que la Organización Mundial de la Salud sitúe precisamente en 40 decibelios el nivel de ruido nocturno por encima del cual tu descanso empieza a resentirse. Llegamos a los 50 decibelios y esto ya es tu casa, una vivienda promedio, con sus sonidos cotidianos y suaves. La nevera zumbando al fondo, alguien que camina por el pasillo, una conversación apagada en la habitación de al lado. Es el ruido que tu cerebro ha decidido no escuchar, ese al que llamas silencio, aunque en realidad no lo sea. A 60 decibelios están dos personas hablando con normalidad, a 1 metro de distancia. Estos 60 decibelios transportan 1.000.000 de veces más energía sonora que el sonido más débil que tu oído es capaz de detectar en 0 decibelios. A 70 decibelios tenemos una aspiradora a 1 metro. Y aunque no lo parezca, la Organización Mundial de la Salud sitúa justo en 70 decibelios el límite por debajo del cual puedes estar expuesto las 24 horas del día sin que tu oído sufra ningún daño. Podrías pasarte la vida entera a 1 metro de una aspiradora y tus tímpanos saldrían intactos, aunque no te lo recomiendo. Con 80 decibelios estás en la acera de una carretera transitada. Tráfico continuo y claramente molesto, aunque todavía sin daño inmediato. Pero acabamos de cruzar una línea, ya que la normativa europea obliga a las empresas a ofrecer protección auditiva a sus trabajadores, y a partir de 85 decibelios deben garantizar que se utilice. 90 decibelios equivalen a estar a 10 metros de un camión diésel. A 100 decibelios estamos ya a 1 metro de un altavoz de discoteca, ese volumen que sientes en el pecho más que en los oídos. Aquí, los organismos de salud limitan la exposición segura a este nivel a apenas 15 minutos diarios. Una sola noche puede dejarte pitidos, pérdida temporal de audición e incluso pequeñas lesiones permanentes. Con 110 decibelios tenemos una motosierra a 1 metro. El sonido que obliga a cualquier profesional serio a llevar protectores auditivos sí o sí, porque el margen de exposición segura son apenas un par de minutos antes de que el daño empiece a ser real. A 120 decibelios nos acercamos al umbral del dolor. El sonido puede resultar físicamente insoportable incluso durante unos pocos segundos. Por ejemplo, el silbido más fuerte del mundo fue de 125 decibelios y lo consiguió hacer un italiano. Y el mayor grito de una persona fueron 129 decibelios por una profesora británica. Y a 130 decibelios el dolor puede ser inmediato y una exposición breve puede ya provocar lesiones. La sirena más ruidosa de la historia alcanzó los 138 decibelios a 30 metros de distancia. Se diseñó en Estados Unidos para alertar a la población ante un posible ataque masivo por parte de la Unión Soviética, y se instalaron muchas de ellas por todo el país. A 140 decibelios tenemos un avión a reacción despegando a 50 metros, un nivel capaz de causar daño auditivo casi inmediato. Y si fuese un avión de combate, entonces estaríamos hablando de 150 decibelios. Una pistola Glock 19 puede llegar a superar los 160 decibelios. Los fuegos artificiales más fuertes que existen están por encima de los 170 decibelios. A unos 194 decibelios, el sonido llega a su límite.
A partir de ahí, ya no es solo un ruido muy fuerte, sino que empuja al aire con tanta violencia que se convierte en un golpe, como el de una explosión. A partir de aquí, las cifras en decibelios que muestro ya no describen un ruido normal, sino la presión brutal de una onda de choque. Entonces, ¿qué hay por encima de este límite? Si estás pensando en el sonido de un cohete, el más ruidoso de todos fue el cohete de la NASA Saturno V, de hace unos 60 años, que llegó a un impresionante sonido de 203 decibelios. Y aunque los cohetes de hoy en día son más potentes y tienen más empuje, no son más ruidosos, puesto que en la actualidad las plataformas utilizan grandes cantidades de agua y estructuras especiales para amortiguar el enorme estruendo. El sonido de la bomba del Tsar, el dispositivo más potente jamás detonado en 1961, se ha estimado en unos 224 decibelios. Las explosiones nucleares y los lanzamientos espaciales están entre los fenómenos más ruidosos jamás provocados por el ser humano. Pero la naturaleza es capaz de superar cualquier creación humana. En agosto de 1883, la isla volcánica de Krakatoa, en la actual Indonesia, explotó con una fuerza equivalente a 200 megatones, tan brutal que destruyó la mayor parte de la isla. Para que te hagas una idea, la bomba de Hiroshima fueron 0,015 megatones y la bomba del Tsar fueron 50 megatones. Y en el epicentro de esa explosión colosal del Krakatoa, el sonido se estima que alcanzó unos 310 decibelios. Pero lo verdaderamente aterrador es el alcance que tuvo. A 160 kilómetros del volcán, un medidor de presión registró 172 decibelios. El sonido había tardado casi 8 minutos en llegar hasta ahí, y aún así conservaba fuerza suficiente para causar daños auditivos y romper ventanas a su paso. El sonido de la explosión fue tan extremo que se llegó a escuchar a 4.800 kilómetros de distancia, en la isla Rodríguez. Para que te hagas una idea, es como si una explosión en Nueva York se escuchase en Irlanda o en Perú. O como si una explosión en París se escuchase en el Polo Norte o en Afganistán. Un sonido que tardaría en llegar casi 4 horas desde la explosión hasta el extremo. Y por si fuera poco, mucho después de que el sonido dejara de ser audible para cualquier humano, los instrumentos siguieron detectando esa onda dando la vuelta al planeta 3 veces y media. Este se considera el sonido más fuerte de la historia registrada. Pero eso no significa que haya sido el más fuerte de toda la historia. El Krakatoa fue una erupción gigantesca, pero en el índice de explosividad volcánica es de tan solo categoría 6. La erupción del Tambora de 1815 fue de grado 7, y en la prehistoria hubo erupciones de grado 8, como Toba, La Garita o Yellowstone, que expulsaron cientos de veces más material que el Krakatoa. Si extrapolamos la cifra del Krakatoa, una erupción de grado 8 como Yellowstone podría haber generado cerca del foco una onda de choque equivalente a unos 330 decibelios. Pero nuestro planeta no puede crear mucha más energía que estas erupciones colosales, así que necesitamos ayuda externa para seguir escalando. En este sentido, el impacto del asteroide Chicxulub liberó 1 millón de veces más energía que el Krakatoa. Y siguiendo la misma extrapolación, pudo generar cerca del impacto una onda de choque equivalente a unos 370 decibelios. Pero incluso este famoso asteroide se queda pequeño frente a la colisión que probablemente creó la Luna. Hace unos 4.500 millones de años, un planeta del tamaño de Marte chocó contra la Tierra primitiva con tanta violencia que arrancó una parte del planeta y lanzó al espacio una enorme cantidad de material de ambos cuerpos. Parte de esos restos acabó reuniéndose y formando la Luna. Si seguimos usando la misma extrapolación, aquella onda de choque habría sido equivalente a unos 445 decibelios. Y podríamos intentar seguir escalando con supernovas, estrellas de neutrones o agujeros negros. Solo hay un problema. En el espacio no se oye nada. El sonido necesita materia que pueda vibrar, como el aire, el agua o la roca. En el vacío, una estrella podría explotar delante de ti y aunque la radiación te borraría del universo, no escucharías absolutamente nada. Así que, teniendo en cuenta esto, podemos permitirnos una última extrapolación. Imaginar cuántos decibelios alcanzarían algunos de los eventos más violentos del universo si ocurrieran dentro de un lugar lleno de aire.
Lo siguiente que vendría en la escala sería una gran llamarada de un magnetar, un tipo de estrella de neutrones con un campo magnético extraordinariamente intenso que puede liberar en una fracción de segundo más energía que nuestro Sol durante cientos de miles de años, lo que equivaldría en nuestra escala a unos 525 decibelios. Después vendría una supernova, una explosión estelar tan gigantesca que puede brillar más que toda su galaxia durante unos días. En nuestra escala equivaldría a unos 570 decibelios. Cuando dos estrellas de neutrones chocan, producen una kilonova, una explosión tan extrema que en ella se forman elementos pesados como el oro y el platino. En nuestra escala rozaría los 590 decibelios. Y cuando colisionan dos agujeros negros, la violencia es todavía mayor. Deforman el propio espacio-tiempo y liberan una cantidad colosal de energía en forma de ondas gravitacionales, superando los 600 decibelios. Pero los verdaderos monstruos serían las fusiones de agujeros negros supermasivos, con miles de millones de veces la masa del Sol. Una colisión así podría equivaler a unos 675 decibelios. Por cierto, ¿sabías que pueden existir decibelios en negativo? Ya sabes que 0 decibelios no significa silencio absoluto, sino el sonido más pequeño que los seres humanos podemos escuchar. Por tanto, los decibelios negativos son sonidos incluso menos intensos. En la cámara anecoica de Orfield Laboratories, un lugar construido para absorber el 99,9% de los sonidos, hay un sonido ambiente de menos 24,9 decibelios, el récord mundial. ¿Y qué pasa si te encierras en esta extraña habitación? Mira mi vídeo sobre los límites del cuerpo humano para comprobarlo.